Félix Terrones desde Francia. Félix Terrones es un narrador, es un académico peruano residiendo en Francia. Voy a mencionar algunas novelas suyas: El silencio de la memoria, 2008, Ríos de ceniza, 2015, eh, algunos microrrelatos reunidos en un libro, El viento en tu cara, eh, la novela corta de Media Luz y Cuadernos de Obrajillo, que es un libro muy interesante, una especie de crónica escrita también en coautoría con Paul Baudry, otro escritor peruano-francés, digamos, que también vive en Francia, y Luis Hernán Castañeda. Además de eso, Félix es un profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Berna, por lo tanto desarrolla también una actividad académica interesante, pues, y él publica regularmente ensayos académicos también sobre su campo de especialidad. Así que con esto te doy la más cordial bienvenida, Félix, a Cinema en los Sentidos. Es un placer estar contigo acá. Muchas gracias, Alonso, por la invitación, por esta conversación, por tenerme aquí. De hecho, es un poquito más complejo porque en este momento estoy en Suiza, en la universidad donde trabajo, que es casi, Ok, a esta hora no hay nadie, tengo miedo de que se aparezca un fantasma por aquí. qué maravilla. Mira, eh, el título de este libro reciente, tuyo, Notas de un pasaporte, ¿no? Que es básicamente el gran pretexto para que estés aquí con nosotros. Eh, Creo que es el título más explícito en relación con uno de los ejes de tu escritura, que es, me parece, la extranjería, la lejanía, la experiencia del migrante. Digamos, ¿tenías una idea clara de lo que el título estaba comunicando o ha sido más bien algo azaroso? Cuéntanos un poco cómo se relaciona, cómo este título explica un poco ese eje fundamental de tu obra narrativa. Lo azaroso fue dar con el título, en verdad, porque creo que es el libro que más me ha costado, por el cual más me ha costado encontrar un título. Creo que fueron casi meses en los cuales me daba vueltas a un eventual título, y ese título casi que llegó de casualidad. Y qué interesante lo que dices, porque te confieso que no había pensado proyectarlo al resto de libros, que claro, que tú conoces porque has leído Río de Ceniza, y has hablado de Cuaderno de Brajilla hace un momento. Y siento que de un modo u otro se puede abordar mi escritura a partir de este título, ¿no? La extranjería, la necesidad de formular una identidad mediante la escritura cuando uno está lejos de un país, y la escritura que recuerda el país, pero que al mismo tiempo reinventa el país, ¿no? Claro, y siempre hay la tentación, digamos, de hacer interpretaciones porque, digamos, están las notas que de alguna manera simbolizan la escritura y está el pasaporte que es el documento de origen, ¿no? En cierto sentido, Claro, ¿no? claro. Así es, así es. Es lo Me que tenía- acompaña, es el estandarte, digamos, que uno lleva, ¿no? En el bolsillo. Y que es lo que permite también de un modo u otro justificar la identidad cuando uno viaja, ¿no? Pero claro, y también me interesaba justamente sacarle la vuelta a eso, porque está el lado jurídico, oficial, legal, pero también están estas pequeñas historias cotidianas que están detrás de todo eso, ¿no? De personajes que uno va descubriendo, no en situaciones de viajes oficiales, de Ujú. viajes, sino en situaciones que los llevan un poco al límite, ¿no? Para interrogar sus vínculos familiares, sus relaciones amorosas, en verdad, ¿quiénes consideran haber sido, ¿no? Claro, y a veces, digamos, se centra la experiencia migrante básicamente en el estar fuera, pero hay una situación que tú graficas muy bien en algunos relatos, que es el ir y venir, ¿no? Mm, ¿Qué gana? ¿Qué pierde uno? ¿Qué pasa cuando uno va y viene? Eh, ¿Qué mecanismos se activan en uno que estaban dormidos mientras uno está fuera? ¿Qué pasa cuando uno llega? Cuéntanos un poco de eso. sí, 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 sí. Bueno, es una pregunta que merece una respuesta larguísima. Bueno, son cosas que tú también has vivido cuando regresabas a Claro. Estados Unidos, ¿no? El hecho de que, y eso se explicita para detenerme en los cuentos, ¿no? Eso se explicita mucho, es algo muy consciente que busco en los cuentos porque los personajes de varios de los cuentos regresan a un país, pero claro, está este conflicto, esta tensión entre el país que ellos conocieron 10, 20, 30 años atrás
y el país que encuentran, ¿no? Entonces, el país que encuentran es como ellos mismos, ha tenido una vida, no ha dejado de existir, ha tenido un dinamismo singular que en verdad se les revela como un nuevo país, ¿no? ¿Y qué queda en ese nuevo país que los ata al pasado que ellos Mm. vivieron? La familia, los amigos, los padres, toda la gente que de un modo u otro los esperan, ¿no? Mm. Claro que nos queda siempre ese puente, ¿no? Ese vínculo genético, digamos, ¿no? Que más allá del país en sí, en realidad hablamos siempre de un conjunto de personas significativas para uno, ¿no? Sí, y justamente eso a mí me lleva en mis cuentos, y eso sí que fue mucho menos consciente, a interrogar esta otra, la patria, ¿no? La patria entendida como el vínculo con el padre, con la madre, con la familia, con los amigos, con la gente que se quiere, ¿no? La patria de uno, ¿no? Y Exacto. cómo ese vínculo con esa patria es muy difícil de discernir porque no es de puro afecto, hay muchos ajustes de cuentas, hay muchos rencores, hay muchas cosas que no se dijeron. Está la necesidad de reconciliarse con el pasado de mis cuentos, pero al mismo tiempo está la certeza que llegan los cuentos de que es imposible esta reconciliación, ¿no? Claro. Siempre queda algo soterrado por ahí, ¿no? Mm. En ese camino. Eh, Leyendo tus cuentos recordaba un poco esta famosa encuesta que hizo Hueso Húmero hace muchos años, en la que convoca a un grupo de artistas, escritores y de intelectuales peruanos que vivían en el extranjero, preguntándoles si era verdad o si era un puro mito esto que se entiende mejor al Perú estando fuera. Yo quiero actualizar esta pregunta en relación con, con este nuevo libro, ¿no? O sea, ¿esto es real? ¿Hay una comprensión distinta del Perú estando lejos? O esto es simplemente parte de la mitología de los migrantes? ¿Cómo ves tú esto? Es complicado porque yo creo que, me encanta esa pregunta, eh, voy elaborando en función que te respondo, ¿ah? Ok, ok. Cuando te escuchaba hablar, me dije que de repente corresponde a la especificidad propia de cada autor, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un tipo como el cubano Lezama Lima, que casi nunca salió de su apartamento en Cuba, ¿no? Que no pero sin embargo, creo que tomó la distancia moral, psicológica, estética suficiente de la realidad cubana como para dar ese retrato de La Habana, de Cuba, que son sus novelas, ¿no? O sea, y creo que Exacto, hay mucha gente exacto. que se queda y que por vía de la imaginación, de la sensibilidad, puede viajar, pues se desplaza para... En mi caso es vital haber dejado el Perú. Te lo digo concretamente porque no habría podido escribir un libro como notas en un pasaporte sin la experiencia de vivir afuera, ¿no? Exacto. Ahora hay otro punto que me parece importante resaltar, es que a diferencia de hace 40, 30 años, somos no miles, somos millones de peruanos los que vivimos en el extranjero, ¿no? Somos una cuarta legión de individuos que de un modo u otro, desde la distancia, estamos formulando qué significa ser peruano cuando se vive afuera, ¿no? Y descubrimos que en verdad el Perú está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Pero no como una fatalidad, sino como un vínculo que reinventamos a calor de nuestras nuevas experiencias en los nuevos países, ¿no? Ahora, creo que si uno revisa tu narrativa, se puede dar cuenta rápidamente de que la mayoría de referencias en esos textos, en esas novelas, en esos microrelatos, están de una u otra manera en el Perú. ¿Eso qué nos está diciendo? Eh, no sé, que el Perú, que la literatura peruana, de un modo, pues, está en un código genético, ¿no? Ujú. Que la literatura que yo he leído, autores que me han marcado, bueno, vienen de distintas latitudes, ¿no? Pero los peruanos resuenan de una manera particular en mí, ¿no? Porque claro, dentro de mi proyecto literario, ¿no? Notas en un pasaporte forma parte de esto, ¿no? La interrogación con respecto de qué significa ser peruano ocupa un lugar esencial, ¿no? Y claro, cómo no pensar por ejemplo, en Inca Garcilaso, ¿no? Que ese canto de amor a la peruanidad que Claro. son los comentarios reales, ¿no? Y así podríamos enumerar muchísimo, ¿no? Autores o autoras como Blanca Varela, que de un modo u otro ayudaron a complejizar el Perú mediante la experiencia de escritura, ¿no? O sea, para redondear mi respuesta,
ocupa un lugar esencial la literatura peruana en mí, ¿no? Claro, exacto. Eso creo que, bueno, es un reconocimiento, ¿no? Es un reconocimiento importante porque siempre uno se ubica en una tradición, en tu propia tradición, uno se ubica en su propia tradición. Uno puede tener lecturas de autores de otros lados, eso no es ningún problema, pero sí creo que habría que tener un relativo grado de conciencia de qué pasa con uno en Sí, ese círculo de que llamamos la tradición narrativa peruana, ¿no? Tú has mencionado al Inca Garcilaso, que curiosamente, eh, digamos, el gran disparadero de su obra es un viaje, ¿no? claro. Como lo que motiva tu escritura es también el hecho de estar fuera y de viajar y de ir y venir. De alguna manera hay un intento por reconstruir una identidad, digamos, por recoger las partes de uno mismo que están dispersas en un sitio y en otro, ¿no? Claro, en cualquier caso, en mi proyecto, en lo que yo intento manifestar en mi escritura, más bien, es mostrar este proceso, ¿no? O sea, no es el objetivo que mis personajes en sus situaciones se reconstituyan como individuos, sino que más bien descubran que están hechos de fragmentos, que están hechos de retazos de experiencias, ¿no? Y que ellos son como la acumulación de todo eso, incoherentes, Ajá, claro, desordenados y todo. Pero hay todo un montón de experiencias, de gente que se ha conocido, gente que se ha frecuentado, de ciudades en las cuales se ha vivido, que se reúnen de manera arbitraria, pero muy sistemática, en un solo individuo, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en mis libros me interesa mucho el recuerdo, ¿no? Los personajes recuerdan, ah, ¿no? claro, claro, Recuerdan quienes se encontraron, recuerdan los viajes que hicieron, ¿no? Porque el recuerdo es como una manera de justamente de abismar todo esto. claro, exacto. Eh, Me llama muchísimo la atención hasta el día de hoy el cuaderno Brajillo, porque es un libro escrito a tres manos, ¿no? Con Paul Baudry, con Luis Hernán Castañeda. Me intrigan varias cosas, ¿no? Eh, Primero, digamos, ¿cómo hace uno para, eh, en la ficción, quiero decir, ¿no? ¿Cómo hace uno en la ficción? Porque Cuadernos de Brajillo yo lo considero, en todo caso, una crónica, una narrativa de experiencia, ¿no? Mm, No necesariamente ficticia, ¿verdad? Pero en una novela, por ejemplo, en una novela donde hay migrantes, en un libro de cuentos donde hay gente relatando su experiencia viajando fuera del Perú, viviendo fuera del Perú, ¿cómo hace uno para separar la tentación autobiográfica, ¿no es cierto?, eh, de lo que es propiamente ficticio o imaginario que uno quiere representar? Porque, claro, uno dirá, ¿no? No, pero puede haber una analogía, ¿no? Entre lo que le pasa al personaje y mm, lo que le ha pasado al autor que mm. está fuera del texto tomándose un café en la calle, ¿no? O sea, ¿cómo se maneja esto, digamos? ¿Hay conciencia de esto también? Lo que pasa es que para mí, en la manera como abordo la escritura, o sea, no en la literatura, sino cómo abordo la escritura, todo es autobiográfico. O sea, mi vida, evidentemente, pero también mis lecturas, lo que me cuenta el taxista cuando subo al carro, lo que me Ajá, cuenta el comerciante o el desconocido que me cruzo tomando un café, todo eso es autobiográfico porque pasa por mí. Es algo que yo metabolizo, ¿no? Y que yo me apropio, mi experiencia personal y la experiencia de los demás, y lo que leo, lo que me cuentan y tal, ¿no? O sea, en ese sentido solo puede ser autobiográfico. Pero la literatura en sí, o sea, lo que uno escribe, ya es ficción. No, ok. de repente suena un poco eh, Chavo del Ocho lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero para mí la literatura en sí ya es ficción. No puede ser autobiográfica porque si la ficción en sí tú la consideras como autobiográfica, creo que ya es demasiado. Le estarías reduciendo mucho la capacidad de significación, ¿no? La literatura tiene que estar abierta a lo que sugiere, a lo que metaforiza, ¿no? Si detrás tienes al autor diciéndote, esto no es lo que yo quise decir, sino esto, porque esta es mi vida y mi vida es lo que tú tienes que comprender, estás matando a la ficción, Eso ¿no? es clausurar el sentido, pues, ¿no? Mm, Eso es clausurar el sentido. Pero en Cuaderno de Brajillo, digamos, lo que me llama la atención es cómo concilian tres estilos. uf, mm, Porque a pesar de que hay una relación entre ustedes, esa relación tiene que ver con el Perú. Paul escribe sobre el Perú, Luis Hernández escribe sobre el Perú, tú escribes sobre el Perú. Pero vamos, cada uno también es una isla a su manera. ¿Cómo fue el trabajo de este libro?
que tan singular, creo yo, tan particular. No sé, es algo muy extraño, es algo que no me explico hasta ahora. Fue un trabajo extremadamente armonioso, sintético. En 4 días escribimos ese libro y todo salía de cada uno de nosotros como ladrillos que se van sumando a una pared, de manera extremadamente armoniosa, como te digo. Estoy casi seguro de que si repetimos la experiencia no nos saldría de nuevo. O sea, para mí es uno de los misterios de la creación. No, no, he pensado muchas veces en eso y en verdad no me he explicado cómo es que se ha podido, cómo es que hemos podido encauzar nuestras experiencias personales, nuestras búsquedas estéticas, literarias, singulares, como dices, ¿no? En un proyecto colectivo con esas características, eh, redactado, escrito de manera tan breve y que tiene una coherencia interna muy singular, ¿no? Claro, claro. Ahora, más o menos como para ir cerrando, yo quisiera preguntarte cómo conviven en ti, como lector, Arguedas y Vargas Llosa. ¿Hay zona de conflicto? ¿Hay zona de encuentro entre ambos? ¿Cómo viven Vargas Llosa y Arguedas en un lector como Félix Terrones? Es raro porque tú sabes que mi familia es andina, con lo cual yo estaría más en sintonía con Arguedas, pero a quien descubrí primero fue a Mario Vargas Llosa. Y yo llegué a Arguedas leyendo a Mario Vargas Llosa, leyendo la utopía arcaica, con todo lo incriticable que puede ser y tal. Y así fue como llegué a Arguedas. Quiero decir que hay una continuidad en el tiempo, en mi experiencia como lector, entre uno y otro, ¿no? Y bueno, y así pasamos más bien a lo que representan para mí en términos de literatura, y que hablábamos hace rato de literatura peruana. Simplemente quizá se trataría de dos escritores que muestran la heterogeneidad y a veces la tensión y el conflicto que representa nuestro espacio literario, ¿no? Y a mí, yo no puedo concebir eso más que como la riqueza de nuestra literatura, ¿no? Claro, claro. No sé si nos podrías comentar ya para terminar, Félix, algo sobre tus proyectos futuros. ¿Hay algo en camino, en lo académico, en lo literario? Por favor. Eh, Sí, en lo académico, que es lo que ha tomado ahora todo mi tiempo, justo estoy trabajando lo que se llama aquí mi segundo doctorado para poder tener la, la posibilidad de después convertirme en catedrático de universidad. Pero hasta el 2020 yo ya estaba escribiendo bastante y tengo una novela terminada que ya tiene mi editor. Espero poder trabajar en términos editoriales con él porque su mirada me ayuda mucho en escritura, ¿no? Que es una novela que sigue un poco la pauta acerca de la cual hemos hablado de estos minutos, pero en la cual yo me he interesado más en enfatizar el elemento político, ¿no? ¿Qué mm, significa regresar a un Perú que se dejó durante el periodo de la dictadura de Fujimori, ¿no? ok, Y personaje que regresa además después de haber dejado Perú bajo circunstancias muy extrañas, ¿no? Casi, casi expulsado por la dictadura. Entonces intenta reconstruir qué fue lo que pasó, ¿no? Qué queda de ese Perú de corrupción y de violencia en el Perú al cual ha regresado, ¿no? Que es el Perú de la década de 2010. caramba, qué maravilla. Esperamos pues que pronto esté ya esa novela entre nosotros para leerla y, por supuesto, para invitarte nuevamente aquí a seguir conversando. El tiempo es un tirano y a veces nos deja con ganas de seguir hablando, pero aprovecho ahora y les digo a los lectores que por favor vayan ya a buscar su ejemplar de notas en un pasaporte. No se van a arrepentir, es un conjunto de relatos muy intenso, muy interesante y que aborda la experiencia del sujeto migrante contemporáneo. Lo recomiendo vivamente a ojos cerrados. Félix, muchísimas gracias por tu tiempo y tu palabra aquí en Cinema en los Sentidos. A ti, Alonso, muchísimas gracias. Siempre es un gusto verte y hablar contigo. Cuídate. Muy bien, un fuerte abrazo. Listo, maestro. Oye, Cuídate. hermano, un fuerte abrazo, ¿ah?